Buenos días. Mientras que los servidores me colaboran compartiendo con ustedes una semillita, le voy a pedir el favor que estén muy atentos a este video y que me cierren las puertas, porque cierren una puertica pues mientras tanto, porque el calor o la bulla, ¿cómo es? ¿Cómo hacen ustedes ahí? Sí. Lo que pasa es que me tienen que hacer silenciecito para escuchar el videito. ¿Listo? Papá esa. En 4 años el video termina en continuará siendo un árbol. Muy bien. Es el video del proceso de una semilla hasta que ya surge a ser un árbol. Usted tiene ahí en sus manos varias semillas. Se les metió ese video. Varias semillas de mostaza. ¿Alguno ya las contó? Los del primer servicio. Se la valgo a Mancho. ¿Cuántas? 92. Claudia, ¿cuántas? 134 tiene Claudia porque asistió al otro servicio. ¿Alguien más ya contó las semillas? Estaban viendo el video y no. Alejandra ya las contó. 43. 50 dice Sebas. Oscar. 108. Está acumulando. Muy bien. A ver, vamos a compartir hoy y vamos a poner cuidado. Que ahora sí me pusieron a contar. Cuando ponen cuidado como se ven de lindo, ustedes vieran. Presten atención. La Biblia deja ver como una figura espiritual, ¿sí? Al hombre siendo un árbol. Pero lo que hoy es un árbol, un día fue una semilla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a mirar cuál es la verdad espiritual de la semilla de mostaza, ¿sí? Porque nosotros crecimos en un contexto en el que la tradición romana nos llevó a cantar la canción: si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Pero el problema es que no nos dijeron cómo, si como tamaño o como proceso. Diga conmigo, proceso. Otra vez, proceso, no tamaño. Entonces normalmente lo que se suele decir es: usted no necesita sino tener un granito de mostaza. Y es falso. Es que a todos, cuando conocimos del Señor, a todos, por haber oído el Evangelio, por haber creído en el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo, ¿sí o no? Por recibir el Espíritu Santo, usted ya tiene fe, ¿sí? Sea porque tiene dentro del fruto del Espíritu tiene la fe, o sea porque aparte de eso tiene el don de fe. O sea que no pida que Dios le dé algo que ya le dio, porque usted ya tiene fe, ¿sí o no? Me explico, le entregaron, así como lo hicimos hoy con ustedes, le entregaron una medida de fe, ¿sí? A unos 40, a otros 50, a otros 100 y pico, pero ya tiene la medida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar? Pues mire lo que la Biblia dice, que tendremos que llegar a ser árboles. Y vamos a mirar que los dos pasajes, uno de Jeremías y otro de los Salmos, apuntan a eso. Miremos un poco. Miremos la imagen. Eso es una imagen, no es un montaje. ¿Cree usted que puede llegar a existir un árbol así? Hay un video que probablemente no podamos ver, pero es de 7 minutos, muestra el árbol más alto, el más viejo y el que tiene mayor circunferencia. Pueden haber árboles de 500 años. Hay uno que le hicieron una prueba de carbono, ¿cierto? Dicen que de 7.000 años. ¿Sí puede? Así que tremendo cuando la Biblia nos desafía a que nuestra fe pueda llegar a convertirse en un árbol, o nosotros mismos ser esos árboles espirituales. Miremos este pasaje. Dice: la confianza y la dependencia de Dios y su palabra nos permite crecer como árboles o tener un crecimiento espiritual. Y dice Jeremías, capítulo número 17, versículos 7 y 8. Leo a favor de ustedes. Bendito el hombre que ¿qué? Que confía o tiene fe en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua,
que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar. Entonces el profeta relaciona la fe, la confianza en Dios, con llegar a ser un ¿qué? Un árbol. Bien, ahora miremos lo que dice el salmista. Miremos la imagen. Eso es un árbol de mostaza. Lo que hoy usted tiene, que es una semilla, puede llegar a ser un árbol. O sea, usted que dice hoy, sí, Señor, yo creo en ti. De ahí a llegar a que a través de su vida muchos puedan llegar a creer en el Señor. Eso es lo que tiene que pasar. ¿De quién depende? Del Señor. Ya le dieron la semilla. Depende de que usted y yo todos los días hagamos el proceso de esa semilla. Ahora, miremos lo que dice el salmista. Dichoso el hombre que no sigue el ¿qué? El consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita. Día y noche medita en ella. ¿De dónde va a sacar la fe? De la palabra de Dios. Es como, no señores, tienen que subirle. Vea, en la mañana había, obviamente, la tercera parte, no sé, hasta la cuarta parte de los que están acá y daban más moral. Va a volver a dar la oportunidad. Escuche. Día y noche medita en ella. Es como ¿qué? Árbol plantado a la orilla de un río. Lo mismo que dice el profeta. ¿Se pusieron de acuerdo el salmista y el profeta? No, es que la Biblia tiene una línea. Y luego Jesús comprueba esa verdad. Dice, oiga, cuando llega su tiempo, ¿qué pasa? Da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prosperará. Entonces, bueno, a ver, la palabra de Dios dice que la confianza en Dios, la fe en el Señor, que viene producto de meditar en la palabra de día y de noche, según la Biblia, tipifica mi vida como ¿qué? Como un árbol. Entonces, levante su mano conmigo. Árboles de fe. La otra, por acá. Árboles de fe. Sí, lo que hace que usted se dé cuenta, usted llega y se dice, ay, qué árbol tan bonito. ¿Y usted cómo se da cuenta así de qué es ese árbol? Así por revelación, usted lo ve y ¿qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Usted qué hace para darse cuenta de qué es el árbol? Usted es muy inteligente, Ave María. Tremendo. Le digo pues que el nivel intelectual de esta comunidad es un nivel alto. Pues pastor, yo para darme cuenta, yo me empiezo a arrimar. Y apenas le veo, cuando a usted se le arriman, ¿qué le ven? Según la Biblia deberíamos llegar a ser árboles. Y la gente a los árboles les busca sombra, les busca fruto, ¿sí? Medicina. Me hizo acordar, tengo un comentario de lo benéfica que puede llegar a ser la mostaza. Déjeme, leo, gracias. La mostaza posee muchas propiedades naturales, especialmente gracias a los minerales que le aporta. Posee potasio, que es beneficioso tanto para nuestro sistema nervioso como para la digestión y la musculatura. También contiene fósforo, vital para el funcionamiento de riñones y corazón. Otro beneficio de la mostaza es su aporte en calcio, importante para la salud de los huesos y los dientes. Aún así, el magnesio. La mostaza también aporta vitamina C, le da propiedades antioxidantes y protectoras de la vista, la piel, el aparato respiratorio. La ingesta de mostaza durante la menopausia es muy recomendable. Aún así, la gripe y la hipertensión son prevenidas por medio de la mostaza. Tremendo. Es Martica, está en la iglesia para ti. No, venga, sí, no, me llama la atención, ¿cierto? Porque alguno dice, hola, ¿y para qué esto? Al menos para que haga algo con la mostaza. Bien ahí, somos llamados a ser árboles. Según la Biblia, viene como producto de confiar en Dios, meditar en su palabra, creer en ella. Pero ¿cómo? ¿Cómo con una religión que nos enseñó el tamaño de la mostaza y no el proceso de la mostaza? Y con, usted no necesita sino un grano de mostaza.
¿Cómo hacemos, cierto? Nos golearon, nos tumbaron. Listo. Entonces, miremos. Mucho bonsai en la vida cristiana. Me iba a conseguir un bonsai y no me lo prestaron. Hubiera sido genial. Sí, todo lo que sea ilustrativo es genial. Yo llevo 250 años en la vida cristiana, para la gloria de Dios. Y usted no le da sombra a nadie. A usted no le arrima nadie. Me dan el favor y me dicen: ¿qué fruto da el bonsai? Es una apariencia. Creo que la religión es eso. Son muy bonitos como para decorar. Y puede que alguno aquí sea todo bonsaicito. ¿Duran los bonsais? Uf. Así como más de uno que está ahí. Uf, lleva años. O no da nada. Mucho bonsai. Mucha gente carteluda en el evangelio. Muchos que a la honra y gloria del Señor llevan 350 años y han ministrado, pero no hay nada de nada. Mero cartel. Ahí la tengo escrita. Hace años yo prediqué un sermón, se llama Los cristianos del cartel, o el cartel de los cristianos. Por ahí el Señor en estos días me ha hecho recordar algunas enseñanzas de esas clásicas mías. Bueno, del Señor no, pero que me gusta a mí compartir. Ahí el miércoles estuve predicando y todo. Yo que no soy tan predicador ahora último. El Señor me ha hablado harto. Ayer, en medio de mi oración, Dios me habló de replantear 2, 3 conceptos doctrinales que sé que han afectado en alguna manera aún esta comunidad. Y le agradezco al Señor por eso, porque su palabra es buena. Reunidos con el pastor Iván, abriendo unas comillas acá, decía algo que me marcó, lo que los que estuvimos en el evento con él, nos pegó duro. ¿Qué tal que Abraham, lo que Dios se lo dijo, se lo hubiera dicho un domingo en el culto? Ve y sacrifícame a tu hijo en el monte Moriah. ¿Y qué tal que el miércoles no hubiera escuchado al Señor cuando le dijo: detén tu mano porque he visto tu corazón? Entonces Dios lo mandó a hacer una cosa y después le dijo: pare. Y creo que estar escuchando todos los días al Señor va a llevar a que tengamos una revelación fresca. Creo que ayer en mi oración 2, 3 entendimientos con relación a algunas prácticas de carácter doctrinal fueron movidos para mí. Se lo digo ¿por qué? Porque no estoy aquí para decir que soy el super árbol, no, donde me descuido voy para bonsai. Puede llegar uno a terminar, ¿cierto?, encrustado en conceptos y no replantear aún lo que uno cree. Entonces mire esto. Lo primero es que hay que darle piso a la enseñanza diciendo: no es el tamaño de tu fe, es el proceso de ella. Y para esto quiero que me preste harta atención. ¿Qué pasa si yo siembro el que tiene 140 semillas en un terreno duro? No va a pasar nada. Ahora, siembro 2 en un terreno correcto, va a producir. Así que tenga cuidado. Si bien es importante cada día adquirir la fe, como lo vamos a estudiar ahorita, también es más que importante entender que la cuota mínima que usted necesita es ¿qué? Un grano, pero que podría llegar a multiplicarse, obviamente. Pero aún así es mucho más importante el proceso que la cantidad, porque puede haber alguien con 140 semillas y no la siembra, y otra persona tiene 2 y la siembra, va a tener más fruto. Lo primero es recordar las palabras del Señor. Dice: entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta. ¿Será que el Señor no les quiso obedecer? No les quiso cumplir, perdón. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a ese árbol: desarráigate, plántate en el mar. Venga, ¿cómo Jesús, escuche esto, cómo Jesús, hablando de la fe, viene y dice, ¿cómo que les aumente la fe? Si tuvieran, o sea, yo no voy a hacer algo que le corresponde hacer a usted. Si usted tuviera como un grano de mostaza, al contrario, usted sería el medio por el cual un árbol, una semilla dándole órdenes a un árbol se movería y se plantaría en el mar. Así que
el Señor no le va a contestar a usted, auméntenos la fe. ¿Por qué no se lo va a contestar? Porque le va a decir, ¿dónde está tu fe? Pastor, ¿de dónde dice eso? De las palabras que Jesús le dijo a Pedro, hombre de ¿qué? ¿Por qué dudaste? De eso, de que el Señor no va a hacer algo que nos corresponde hacer a nosotros. Ya el Señor nos dio la fe, a nosotros nos corresponde hacer que esa fe cada día crezca. Mira lo que dice el Señor, mira esta imagen. El Señor dice, cuota mínima para que pase algo, es que tenga siquiera ese granito. Y dice, Jesús, mira el texto, Jesús les dijo, les hizo esta comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza. A pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto. Llega a ser tan ¿qué? Como un árbol. Y hasta los pájaros hacen nidos. Entonces Jesús da y compara el reino de los cielos con esta semilla de mostaza. Y dice que llega a ser un árbol. Y mire qué árbol es. Mire esta imagen, genial. Es de un árbol, búsquela usted que va a entrar a Google, imagen de árboles de mostaza, y es un árbol de mostaza. Lo que hoy usted tiene, que ahorita vio en la imagen, es esa semillita pequeña, puede llegar a convertirse en un árbol. Hoy usted escasamente le alcanzó la fe para venir acá, pero si usted hace algo con lo que usted escucha, probablemente cada día a través de su vida usted empiece a generar y a generar más firmeza espiritual. Cada día usted esté más arraigado en el Señor, cada día esté más firme, cada día el Señor le permita dar fruto y aún la gente se le acerque a buscar de Dios esa sombra, a buscar de Dios esa protección que a través de su vida hay. Pastor, ¿en serio? Claro, vean. La Biblia dice que una señora tuvo un encuentro con Jesús en Samaria y que esa señora fue y le contó a todos los hombres de Samaria que se habían encontrado con Jesús. ¿Y sabe qué termina mostrando la historia? Que la gente al final le terminó diciendo a la señora, ya no creemos solo por tu dicho, sino que nosotros también hemos creído y reconocemos que este hombre es el Cristo. O sea, lo que Dios haga en su vida se puede convertir en el medio a través del cual muchas personas pueden venir primero a usted, primero lo buscan a usted porque creen que ore por mí. Usted como lo hizo en su hogar. ¿Y usted a dónde los va a llevar? A Jesús, a la palabra. Pero van a buscar a alguien, tienen que ver a alguien en el cual vean fruto, ¿cierto que sí? Entonces, en esto vamos a recordar someramente de dónde vienen estas verdades espirituales. Ustedes recuerdan la ilustración espiritual del sembrador, ¿cierto? A ver si la recordamos. Hay un sembrador que es Dios, hay una semilla que es la palabra, ¿estamos de acuerdo? Hay 4 terrenos, uno que es el terreno en el camino, un segundo terreno que es pedregales, ¿cierto? En pedregales, un tercer terreno que es entre espinos y un cuarto terreno que es buena tierra. Bien, un sembrador, una semilla, 4 terrenos, ¿sí? Y hay varios enemigos. El enemigo de la semilla que se siembra junto al camino es las aves del cielo. El enemigo de la palabra que se siembra en pedregales es el sol, ¿sí? El enemigo de la palabra son los espinos, el que se siembra entre espinos. Y aquí viene, Jesús lo ilustró, dijo, las aves del cielo es el malo que arrebata la palabra. El sol es la persecución y los problemas por causa de la palabra. Y lo que ahoga la palabra, Jesús dijo, son el engaño de las riquezas y el afán, los afanes de la vida. Bajo ese sentido, ¿cierto? Bajo esa verdad espiritual, yo le quiero preguntar, ¿la Biblia es la misma para todos, sí o no? ¿O la Biblia suya tiene más versículos que la mía? ¿La suya tiene más promesas que la mía? No. El sembrador es el mismo, pero lo que cambia son y los enemigos para usted no son los mismos enemigos para mí. Para usted el enemigo puede ser no entender, ¿cierto? Una ceguera espiritual, una falta de entendimiento, pero para otra persona puede ser la persecución, para otra persona puede ser los problemas que genera estar en la fe, pero para otro puede ser que se convirtió y ahí sí le salieron todos los trabajos, ahí sí le salieron todos los novios. No es lo mismo, pero lo que sí es un común
es el corazón. Y yendo a esta verdad, miremos la imagen para que alguno se le quede por imagen. Y me parece importante hoy que puede tener un elemento que se lleve para su casa, porque por lo regular siempre nos gusta un video, una presentación, ¿sí? Para que alguno sea auditivo y le sirva lo que escuche, otra persona sea un poco más visual y alguien sea kinestésico en su forma de aprendizaje y pueda, aún tocando una semilla, pueda tener una verdad. Ahora, bajo eso, yo quisiera que usted se dispusiera para creer que eso que Jesús dice, que es lo mismo que había dicho el profeta Jeremías y el salmista, pues puede ser una verdad. Y lo ilustremos a través de una historia de la Biblia. Según la Biblia, en Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante, aparece una historia de una mujer. La mujer que le tocó el ¿qué? ¿Sí? Entonces recordemos un poquitico. ¿Cuántos años llevaba la señora enferma? 12 años de flujo de sangre, que para la época era una enfermedad que la llevaba a una condición espiritual que era inmunda. Por ser inmunda no podía ser visitada por nadie, porque pues la persona que la visitaba quedaba inmunda. Y aparte de eso, Dios le multiplique, gracias. Aparte de eso, pues donde ella iba quedaba inmunda. Así que era la inmunda, estaba en la inmunda prácticamente, porque pues imagínese esa. ¿Qué ocurre? Que ella oye hablar de Jesús o de la buena noticia del evangelio. Y cuando esa mujer oye hablar de Jesús, dice la Biblia que aparte de oír, ella cree en su corazón y a través de una expresión dice: si tan solo le tocara el ¿qué? El borde de su manto, seré sana. Y lo que la Biblia dice es que Jesús estaba rodeado por una multitud de personas, y esa multitud de personas estaban estrujando al Señor, y esa señora pareciera que se mete entre ellos arrastrándose y le alcanza a tocar el borde del manto al Señor, y el Señor siente, dice el evangelio, que sale virtud de él, que sale poder de él, y le dice a sus discípulos: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos lo regañan y le dicen: ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? Y Jesús está alrededor mirando. Pero dice la Biblia que la señora, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, le dijo: Señor, soy yo. Y Jesús, en un acto paternal, se levanta y le dice: hija, tu fe te ha salvado. Señor, no, yo venía por la sanidad. Eso creía usted, pero yo sé que lo que usted necesita es la salvación. De hecho, la palabra salvación viene de la etimología de salud. Así que Jesús sí sabía. Y curiosamente, en esa mujer vemos los 4 procesos, si fuera así decirlo, en los cuales vemos el ejemplo de la fe. Y para mí es importante que hoy usted lo tenga claro, para que diga en qué nivel va y hasta dónde podemos llegar nosotros a haber realizado todo lo que Dios nos ha prometido y convertirnos, su vida y mi vida, su testimonio, su restauración, su provisión, su sanidad, su liberación, su empoderamiento, en el medio por el cual muchas personas vengan a conocer del Señor, y que crezcamos lo suficiente para que a través de nosotros la gente encuentre esa protección. Amén. Entonces, lo primero que según esa historia hace esa mujer es que esa mujer oye hablar de Jesús. Y es importante porque es a veces como triste ver que tanta gente habla, pero no habla de Jesús, sino que habla de una organización o habla de un ministro o de un ministerio. Y esta señora afortunadamente oyó hablar ¿de quién? De Jesús. La Biblia dice que los apóstoles iban casa por casa anunciando a Cristo. La Biblia dice que Pablo dice que no se propuso conocer otra cosa sino a predicar a Cristo y a este crucificado. Qué bueno que nosotros tengamos valor por esta casa espiritual, tengamos valor por los pastores, reconozcamos los ministros, ¿cierto? Pero que hablemos de Cristo. ¿Sabe? En el nombre de Cristo se sanan los enfermos. ¿Usted cree? En el nombre de Cristo hay perdón. En el nombre de Cristo hay salvación. En el nombre de Cristo se sujetan los demonios. Entonces, por favor, Jesús es el nombre sobre. A esa señora le hablaron de Jesús.
hable de Jesús, que Jesús no lo va a hacer quedar mal. Predique a Cristo. Y entonces me imagino yo que escuchó algo como que, ¿sí conoce a esa señora? Esa, la pecadora. ¿Sí? Que para Jesús era la adoradora, ¿no? Para otros era la pecadora y para Jesús era la adoradora. Oiga, ¿cómo le parece que la señora se fue, se metió en la casa de Simón y terminó lavándole los pies a Jesús? ¿Y sabe qué hizo Jesús? La perdonó. Wow, entonces esa señora dijo, ¿cómo? Y escucharía, no sé, me imagino yo que la historia del ciego Bartimeo. ¿Se acuerda del cieguito, el del camino? El que era ciego pero que no era mudo. El que le gritó a Jesús, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Oiga, y escuchó. ¿Y cómo le parece que Jesús lo sanó? No, y aparte de eso, Zaqueo, ¿se acuerda? Terminó devolviendo la plata. Y creo que eso, que esa mujer oyó, me imagino yo, produjo en ella que dijera, Jesús puede hacer algo por mí. ¿Cuánto hace que usted no cuenta un testimonio de lo que Jesús hace en usted? Porque yo no puedo creer que Dios haya restaurado su hogar para que usted no le cuente a nadie, que Jesús lo haya sanado, que Jesús lo haya perdonado, que lo haya liberado y que nadie lo sepa. Yo bendigo a la persona que le habló a esa mujer de Jesús. ¿Por qué? Porque produjo en ella que se acercara a Jesús. Y entonces, hoy la Biblia dice que la gente al final de los tiempos va a tener comezón de ¿qué? Y que se amontonarán maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído y que se volverán a las fábulas. Y entonces hay mucha gente hablando, pero no la palabra de Dios. Y lo que tenemos que hacer usted y yo es predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Predicar el evangelio, la buena noticia, hablar de lo que Jesús no solamente hizo, sino que está haciendo en su vida, amén. Oyó hablar de Jesús. Entonces, para efectos visuales, necesito una semillita. Por eso es que les producen tanto, porque las guardan en el bolso. Denme acá, por favor. Esta semillita, si la ven, me imagino. Si según eso la Biblia me manda a mí a hacer un árbol de ¿qué? ¿Dónde es que cae la semilla según espiritualmente hablando? ¿Dónde queda? ¿En dónde cae la Biblia, la semilla espiritualmente hablando? ¿En dónde cae? Bueno, entonces yo me voy a meter esa semilla acá. ¿Listo? ¿Por qué no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no? Gracias. Gracias, Manchito. Ya, ahí se metió. ¿Dónde me tiene que caer? ¿Qué es lo que ocurre con la gente? Yo lo viví en estos días, con todo respeto, y no estoy diciendo que no estudiemos, pero en estos días tuve que leerme un documento de 140 páginas. 140 páginas de cómo llegó el conocimiento. Entonces, era un documento que hablaba acerca del racionalismo, una postura de pensamiento de cómo aprendemos. Se aprende por la razón. Pero había que estudiar también el empirismo, cómo se aprende a través de los sentidos. Y había que estudiar el constructivismo. El documento era de 140 páginas, para leérmelo en 6 días. Y yo regularmente procuro tener una lectura de la Biblia de 5 páginas. 5 páginas por 6 días da 30 páginas. Entonces en la semana yo leí 30 páginas de la Biblia y leí 140 páginas de un conocimiento externo. Ahora, un conocimiento que desconocía a Dios, ¿no? ¿Sí cree usted que por eso la gente mantiene casi sin fe? Aparte, si usted empieza a escuchar noticias, estuve escuchando una entrevista que le hicieron a un politólogo paisa y 42 minutos, casi me voy del país. No, esto no sirve, esto está acabado. El dueño es tu Uribe, ya, esto está acabado. Qué cosa tan tremenda. O sea, a ese golpe, ¿quién va a tener fe? Le pregunto, si la Biblia dice que la única forma para usted tener fe es cuando usted oye la... ¿Qué tanta palabra de Dios oye usted?
La fe viene por el y el oír. ¿Cómo hacemos? Viendo usted noticias todo el día, teniendo conversaciones malsanas, informaciones de cuánta cosa. No estoy diciendo que no leamos otras cosas, nos corresponde hacerlo. Pero le digo, es que yo lo viví, es un bombardeo bien tremendo. Termino uno sabiendo más de Immanuel Kant que el Señor Jesús. A ese golpe, claro. ¿Qué tanto escucha usted la Biblia? Yo procuro escuchar la Biblia, leo la Biblia, pero escucho la Biblia. En su aplicativo usted debe de tener la posibilidad de escuchar. Le aseguro que mientras usted hace el desayunito, plancha la ropa y se afeita, bueno, hablo de un hombre, capaz de que usted coloca la Biblia. Puede estarse escuchando 8 capítulos, 10 capítulos de la Biblia, escuchándoselos, que no es lo mismo que leer. Ayer les contaba, me puse a escuchar primero a los Corintios. Y hubo un texto en 1 Corintios capítulo 5 que wow, me pegó, o sea, me entró. ¿Cuánta semilla? Mucha semilla, pero no toda me cayó. Quiero decirle, en la mayor cantidad de semilla que usted tenga la posibilidad de que llegue a su corazón, hay muchas más posibilidades de que de que le germine. Pastor, ¿nos está mandando a leer cuántos capítulos? No sé, no estoy colocándole un estándar, pero sí estoy diciéndole, entre más semilla, más posibilidades de que germine. Entre menos semillas, más difícil. ¿Tú usted por qué no tiene fe? Pues sencillo, porque usted no oye la palabra de Dios. De paso muy complicado. La Biblia habla de Esdras y dice que Esdras desde la mañana hasta el mediodía se paró a leer la ley del Señor. Y todo el mundo terminó llorando. Usted leyera el pasaje. La gente terminaba contristada. La Biblia habla de un hombre llamado Josías que se encontró el libro de la ley. Se lo encontró, ¿saben dónde? En la casa de Dios. Tengo una enseñanza de eso. El día que se perdió el rollo y se perdió en la casa del Señor. ¿Y sabe qué pasó? La Biblia dice que cuando le leyeron a este hombre la palabra de Dios, se enterneció su corazón. Tiene que pasarnos algo. La Biblia dice que cuando Jesús estaba en el camino a Maús hablándole a sus discípulos, les ardía el corazón. Así que esa semilla no tiene que generar. ¿Y por qué la comparan con la mostaza? ¿Alguno sabe por qué no mastica la mostaza un poquitico? ¿Qué va a hacer? ¿Y por qué Jesús compararía la palabra de Dios con una semilla de mostaza? Porque le tiene que picar, le tiene que arder. Den un aplauso a Jesús. Algo le tiene que producir eso. Lo compartí en estos días y lo digo delante del Señor. Honro la vida de Alex San Pedro, un predicador de jóvenes que lo escuché en Armenia en un evento de reacción. Ese hombre iba en la mitad de su sermón, de su mensaje, y yo ya estaba llorando, gimiendo. Una cosa es la lloradita de la lagrimita, otra cosa es usted. A la mitad del sermón, hermano, yo dije, este man que haga un llamado adelante, que yo me le tiro, man. Y no hizo un llamado adelante. Y al final dijo, ya el llamado, así todo españolete, dijo: os digo que el llamado de la iglesia ya no es adelante al arrepentimiento, es hacia afuera la conquista, os digo. Ahí sí que me picó ese hombre a mí, porque es verdad, casi siempre hacemos llamados adelante y no llamados hacia afuera. ¿Cuánto hace que usted no llora escuchando la Biblia? Sea la predicación de la Biblia, o sea un audio, o sea leyendo. Pero si ha llorado viendo novelas, diga la verdad. Diga la verdad. Sí, es seguro que sí. Le quiero animar a oír la palabra de Dios. Usted no puede tener fe. No hay otra forma sino oyendo ¿qué? La palabra de Dios. Por algo la Biblia dice que medites de ella de día. Por algo la Biblia dice en Deuteronomio: mi hijo, estas palabras estarán en tu corazón y hablarás de ella al levantarte y al acostarte. Cuando andes por el camino, las pondrás como frontales entre tus ojos, las llevarás o sea, haga la palabra de Dios un medio. Porque el que habla, dice el apóstol Pedro, que hable conforme a las palabras de Dios. Y el que ministre conforme al poder que Dios da. Y la palabra de Cristo muere en abundancia en medio de vuestros.
hablando con salmos, con himnos y con cántico espiritual. ¿Qué fe va a tener uno si no lee la Biblia? Si no escucha la Biblia, si no escucha una palabra. ¿Cómo? Entonces esa mujer oyó hablar de Jesús. Y lo que oyó tuvo un resultado. Lo creyó. Romanos 10, 9 y 10, ¿qué dice? Ustedes lo saben, si con ese es que uno lleva a la gente a hacer la oración de fe. ¿No lo recuerdan? Claro, ustedes lo han dicho. Romanos 10, versículo 9 y 10. Que reconoces a Jesús, que es el Señor, y creyeres en tú, y le confesares con tú, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para. Así que según eso uno cree con él. Entonces lo que esa señora hizo no fue solo oír. ¿Conoce gente que le gusta oír la palabra de Dios? Mi abuelita es una anciana ya. Ella, cuando era más lúcida, yo llegaba a la casa de ella, la mamá y mi papá, me decía: ay, mi hijo, hábleme de Dios, léame la Biblia. Le gustaba oír. Y hay gente que le gusta oír, pero no le gusta creer. O sea que si esa señora se hubiera quedado oyendo, pues muy linda oyendo y todo, pero se hubiera muerto, ¿cierto? Derrame y derrame sangre, cada día estaba mal. Qué bueno que usted oiga, pero ¿qué de lo que oye cree? D.L. Moody decía: sé de la Biblia solo lo que practico. Dígame usted qué practica, yo le digo: eso es lo que usted sabe verdaderamente en su espíritu. Esta señora oyó, y hay un pasaje, dice que cuando Pedro predicó, así pues los que hicieron caso, o los que obedecieron, o los que creyeron de su mensaje, fueron bautizados aquel día, y se agregaron a los creyentes unos 3,000. O sea, oyeron el mensaje de Pedro. ¿Y cómo sabemos que lo creyeron? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Que lo obedecieron. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos nosotros que esa señora creyó? ¿Cómo se da uno cuenta que creyó? Porque ¿dónde lo cree? ¿Dónde lo cree? Según la Biblia, ¿dónde cree uno? No los escucho. ¿Dónde cree uno? Esa señora creyó en su corazón, oyó. Así que esa semillita le llegó al corazón. Ahora, ¿por qué era tan factible? ¿Por qué esa cosecha fue tan rápida? ¿Cuánto se demora un aguacate para dar fruto ya? Aguacate, 3 años. Bueno, ¿y cilantro? 20 días. Bueno. ¿Será que la semilla es la misma, sí o no? Sí es la misma. ¿Qué es la diferencia? Pues que esa señora tenía el terreno muy arado. A ver, esa señora tenía problemas económicos. Dice la Biblia que se ha gastado todo, ¿no? ¿Tenía problemas económicos? Emocionales. Usted cuando está aburrido es todo triste. Cuando está enfermo es todo triste, aburrido. Ay, no estoy tan contento de estar tan enfermo. No, normalmente la enfermedad viene acompañada ¿de qué? De la depresión. La señora, yo le aseguro que estaba deprimida. Físicamente estaba enferma, económicamente estaba quebrada y socialmente estaba aislada. El mejor momento para usted oír la palabra de Dios cuando está en la crisis. Vea, se lo digo por la experiencia que yo tengo de entrar a las cárceles. Usted puede encontrarse un muchacho hoy, es el duro de la cordillera, lleva la vuelta, tiene viejas y todo, está peliculado. Espere que caiga a la 40 y que esté en el calabozo y que le muestre, la fiscalía le muestre todas las pruebas que tiene, que las grabaciones, las fotos, los testimonios, y que esté en el calabozo. Y ese que hoy dice: ¿cuál? Eso es para los viejitos. Espera y verá que yo llego y entro y apenas me escucha: hermanito, pegado a la reja. Hermanito, ¿qué hubo, mijo? Hermanito, lo bendiga, mijo. Balado, hermanito. Usted no me puede hacer una llamada a la familia. No va a llamar al amante, el amante no va a ir. Va a llamar a la mamá o a la mujer. Sí, así es, claro. Y no va a llamar a Don Duro, porque si llama a Don Duro, ya Don Duro está chuzado. A la viejita, la aburridorcita esa, la terapiadorcita, esa es la que llaman.
Aburridorcita la mamá. Aquí uno dice que es muy terapia, esa es. Así es mío. Usted no tiene un papelito, entonces no lleva ahí. Y el papelito, déjeme alguna cosita para leer, hermanito. Regáleme una Biblia, hermanito. Yo tuve el privilegio de estar en el despacho de un secretario de la administración pública. 3 teléfonos, me atendió en 5 minuticos, ¿cierto? En el ejercicio de ser presidente de la Asociación de Pastores, buscando la política pública de libertad de culto, en el despacho, en la gobernación. Después él estuvo en la cárcel, la 40, en el patio de Ere. Ya no estaban los 3 celulares y me atendió 50 minutos ahí sentado conmigo y todo, tomando tinto. Sí, yo digo verdad en Dios, no miento. En la cárcel hay tiempito de escuchar la Biblia. Enfermes y verá, enfermes y verá. En estos días me invitaron a orar por una señora más romana que el Papa. Ave María. Y claro, pero como estaba enferma, la hermana le dijo: ¿usted quiere traer un pastor? Traiga pastores, lo que sea. Estaba enferma. Esa señora tenía, pero cuando entró la semilla, eso ahí mismo germinó de una semejante crisis. Semejante crisis. Curioso que usted, cuando está así en las buenas, en las gloriosas, no le pega ningún versículo, nada, no hay prédica que le guste, la alabanza está malo. Pero vaya usted, esté en la dura y verá. Vea, eso se le van a arrimar ahora por usted, ya está llorando. En cambio usted está así todo duro y puede venir el más ungido de los ungidos, no, lo tumba usted a él. Él va a orar por usted y termina el otro en el suelo. La semilla es la misma, pero los corazones no. Y es una lástima tener que decir, una lástima, que las crisis son las que hacen que uno tenga el terreno movido. Y por eso la Biblia llega y entra y le pegó, y cualquier versículo que llegó, no, Dios me habló en Levítico 17. Que le pegó el Señor para un versículo: y llevarás la sangre del macho cabrío. Y el Señor me habló. Sí, ¿cómo? ¿Y qué? No, el Señor me habló de su sangre, que yo era un macho cabrío y que me... Toda le pega. No. Ay, yo llevo años leyendo la Biblia y yo sé que es que Dios me llame al ministerio con el versículo más raro de todos los raros. Imagine esto: mejor es el fin del negocio que su principio. Es una locura de versículo. Para llamarlo no al ministerio, sí. Para alguien que menosprecia el ministerio, para alguien que dice yo me sostengo y sostengo a otro, ese era el versículo para llamarme. Para alguien que tenía su distribuidora de huevos y antes, con orgullo decía yo que yo antes patrocinaba la obra de Dios, que yo me sostenía y sostenía a alguien. Y era verdad. Pregúntale a alguien hace 17 años y verá, o 16, que yo llegué a la compra, motico nueva, distribuidora, era el platudo. Y el Señor me quebró. Lo digo porque así me llamó, por soberbio, por hablar en contra de las cosas de Dios. Y ese es el versículo que el Señor me dio a mí, porque tenía el corazón como. Ese fue el versículo. Me pegó con ese. Entonces, mis hermanos, esa señora tenía el corazón movido y por eso cuando yo creyó. ¿Cómo sabemos que creyó? Miremos la imagen. En este caso, el texto que utilizamos de Pedro, porque bautizó. Yo tengo que decirlo con respeto, pero parece que así como en el romanismo existe el limbo. Recuérdenme qué es el limbo. Es el lugar donde iban. En el 2007 Benedicto lo cerró. En el 2007 lo cerraron. Pero el concepto de limbo es el cercano a, eso quiere decir, es el lugar donde iban los niños que no. Y yo conozco gente en el limbo espiritual, creen pero no han bautizado. Ese es el limbo de los evangélicos. ¿Usted ha leído la Biblia como yo? Todas las conversiones se han acompañado del bautismo. Y la gente pedía bautizarse. Ahora, hermana, vea, por favor, ya es justo y necesario. La gente debería pedir el bautismo. Y yo pido perdón porque yo ya al punto de que, claro, como la extrema izquierda me quemó, pido perdón. Si me ha faltado hacer más énfasis en el bautismo, pido perdón, fue de lo que Dios me habló ayer. De aquí para arriba me va a escuchar que Dios me habló, me hizo caer en cuenta. O sea, estaba orando, escuche esto, y digo verdad en Dios, digo, fue como una película así, todos desde la predicación de Pedro en Hechos 2,
hasta la predicación de Pablo en Hechos 19, cada una de las predicaciones, la de Felipe, la de Ananías para con Pablo, la de Pedro para con Cornelio, ¿sigo? La de Hechos 13, la de Hechos 16, Hechos 18, todas las predicaciones iban acompañadas del bautismo. Pero yo no lo había, pastor, usted no se da cuenta, pero usted sí francamente, no, Dios sabe que fue como, y hijo de madre. Y se lo digo porque no sé. Aquí bautizamos personas, pero no hay ese que hubo, hermano, que gale, pues, entonces usted sí cree. No. Pero aquí para arriba, espero y verá. Porque fue una cosa como reveladora. Pastor, que a pesar de usted sí debería orar más. Dios sabe, creo que me quemó la extrema izquierda en esa área. Alguien que cree se bautiza. Al menos si creyó en el evangelio. Pero si no, estamos en el limbo espiritual. Miremos, ¿cómo nos damos cuenta? Pues que confiese. ¿Y qué va a confesar? Y en esto es muy importante, porque estamos en las posturas de la programación neurolingüística, OPNL. No, el evangelio no es programación neurolingüística. Es que yo lo creo es por la palabra de quién. Es diferente. Entonces, mira lo que dice la escritura, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está. No, pero súbanle. La fe es conforme a lo que estamos. Creí, por lo cual nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Eso, Pipe. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que esa señora sí creyó? Pues porque dijo, si tan solo le tocara el qué. ¿De dónde sacó eso? Algunos comentarios dicen que del manto de Elías. ¿Cierto? ¿De dónde esa señora se imagina el manto? ¿De dónde le salió? De un acto de fe. ¿Tiene sentido? Claro, porque a través del manto de Elías fue que recibió la unción Eliseo, y a través del manto, ¿cierto?, de Elías fue que Eliseo hizo los milagros. O sea, ¿cómo lo llamó? A través de tirarle el qué, el manto. ¿Y cómo recibió la unción? A través del qué. Como Jesús era un profeta, que dijeron, en el manto está la unción. Ah, sí ve que tenía algún sentido de dónde venía la vuelta del manto. No, como 5 entendieron, el resto nada, ni idea. O sea, la señora, ¿de dónde se saca lo del manto? A ver, ¿quién le había dicho de lo del manto? No, pero la señora, como era judía, había estudiado la historia de los profetas y entonces hizo una regla de 3 ahí, que es la doctrina más básica. Si el manto de Elías, capaz de que le toque el manto a este, ahí está. Si ve que tiene que venir de algún lado la fe, porque la gente dice, el niño tiene hipo. ¿Qué hay que hacer si el niño tiene hipo? Digan pues. Digan si el niño tiene hipo. Asústalo y dale, no sea horrible. Alex, qué personal. ¿Qué hay que hacer si el niño tiene hipo? Colócale. ¿Quién se lo inventó? ¿Quién tiene esa? ¿Alguien, usted algún día lo escuchó? ¿Por qué usted cree en el sereno? ¿Por qué? Alguien lo dijo. Entonces, sí tenemos fe en unas cosas que no sabemos ni por qué, pero sí hay fe. Mire que la gente no pasa debajo de una escalera. Señor le está hablando, mijo, no. ¿Qué hago yo? No es culpa mía. Esto no lo dije en el primero, era para usted. Pero a que lo que quiero decir es que si hay fe, para lo malo. Ay, se quebró el vidrio, bendito sea mi Dios. Ay, se regó la sal. ¿De dónde? ¿Dónde dice que la sal qué? Ya, yo soy aburrido. Bueno, ustedes me conocen que a veces yo tengo mi ladito boleta. Pero yo veo a alguien así, riego la sal de aposta. Ay, se regó, ay, se volvió a regar. De boleta, de caspa, de con nadie. La gente, ¿por qué no le cree a Dios? ¿Por qué no cree que si uno perdona se libera? No, es más fácil. No haga los 7 riegos, parecen calzoncillos para las 7 de la mañana. Pero vaya, la gente va donde esas bobadas y le creen a bobadas porque no le cree a Dios. Es más fácil jugar chance que dar el diezmo. Ese es bruto, mano. Ha sido más bruto. Serio, esa es la lotería. Eso es lo que Dios dijo.
Por favor, hermano, no. Entonces, esta señora de algún lado le salió la fe. Había escuchado hablar de Jesús, pero ¿de dónde se sacó lo del manto? Pues probablemente de un concepto desde Elías. ¿Y qué hizo? Lo declaró, ahí quedó. Lo declaró. Dijo, yo, si le toco tan solamente el manto, seré. ¿Hasta dónde le llegó? Hasta la sanidad. ¿Por qué? Pues porque no había entendido que Jesús era el Salvador. ¿Hasta dónde le llegó? Pues hasta donde entendía. Probable que a usted le llega la fe hasta donde entiende. En la medida que conozca más la palabra pues más va a tener fe. Me parece muy complicado, es muy fácil. Muy fácil. La señora lo confesó. Mire esto. La imagen. Pero, perdónenme, pero es que el cristianismo moderno entra en eso de las declaraciones. Me parece delicado si no está basado en lo que Dios dice. Dios no solamente va a honrar lo que usted diga, sino lo que usted haga. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios? El hombre come del fruto de sus labios y le será pagado de acuerdo a la hora de sus. O sea, por favor, sea coherente entre lo que usted dice. En esto de John Maxwell hay un liderazgo que es un liderazgo de solo hablar. Conoce gente que en teoría tiene unos proyectos increíbles. Oiga, que uno habla y uno dice, este man la tiene clara, pero no hace nada. No, ¿sí distingue o no? Puede que seamos en eso. Entonces, esta señora, hombre, usted diría, pero tan básico, pero le sirvió hasta ahí. Eso fue lo que declaró y eso fue lo que actuó. Parece que se metió entre la gente. Y aquí viene algo curioso. Venga, Alecito, venga. Los discípulos dicen esto. Eso fue lo que hicieron con Jesús, dale en garrote. Perdón. Escuche, ¿ves que la multitud ¿a cuánto les gusta que los aprieten? El megabús, le encanta que lo aprieten el megabús. Y si es un man bien morbosito, pues ni me lo recuerdo. A nadie, usted está en un ascensor. Nadie le gusta que lo aprieten. ¿Y por qué al Señor le va a gustar que lo aprieten? Otra versión dice lo estrujan. Entonces hay gente que no está tocando al Señor, sino que lo está, Señor, por favor, mire, marido mío, vea, cambia esta garra, Señor, mire, que mire los hijos míos, ¿están qué? Estrujando, ¿están qué? Ahogando al Señor. Y el Señor no responde de acuerdo a su necesidad, sino de acuerdo a su fe y a su obediencia. Estos días, ¿se acuerdan la común de la gente? Si Dios es triste porque hay gente muriéndose en el África. Y le digo, porque usted no le ha dado nada. ¿No le parece que es más fácil esa? ¿Qué es más fácil echarle la culpa a Dios, al diablo o al otro? ¿Y la mía qué? La diferencia es que Jesús sintió que esa mujer lo qué. Y la Biblia dice que virtud le salió a Jesús. ¿De dónde viene? Siéntate, gracias. De lo que dice Efesios 3:20. Efesios 3:20 dice que Dios es poderoso, ¿sí o no? ¿Para hacer cuáles cosas? Todas las cosas, las naturales, las espirituales, las económicas, las emocionales, todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que pero conforme al poder que actúa en quién. O sea que cuando se junta el poder que actúa en mí con el poder que tiene el Señor, ¿qué poder? Claro, vea. Yo tengo 3 poderes, esto yo lo he enseñado antes. Así como el Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿sí o no? Entonces yo tengo el poder de creer. Dios puede creer por mí. Él puede creer en mí, pero por mí no. Dios puede hacer por mí. Él puede hacer en mí, pero no hacer por mí. Y Dios puede querer por mí. No, Dios puede querer en mí, pero no por mí. Así que hay 3 poderes que yo tengo. Diga conmigo: creer, hacer y querer. Esa señora creía, quería y hizo los 3 poderes. El poder que actúa en ella activó el poder, y los otros que estaban alrededor, ¿cómo quedarían de aburridos? Esa señora se les metió y se les dio el milagro. Oiga, ¿cómo quedarían? Espere, si había un enfermo, se fue igual de qué,
Pero aparte de eso se fue enfermo y aburrido. Si había uno pelado, desprovisto, se fue igual de desprovisto, ay, perdió lo que invirtió en la ida y más aburrido. Si había uno, ¿cierto?, lleno de pecados, pues igual de pecador y aburrido. Esa mujer es el prototipo de la persona que efectivamente pasa de tener una semilla que le entró por oír de Jesús, y ya lo vamos a ver, a terminar siendo un árbol. Miren lo que dice: actuó. Actuar basado en lo que creemos por la palabra que declaramos. Oí la palabra de Dios. ¿Cómo es? Creí la palabra de Dios. ¿Qué confesé? La fe basado en lo que está escrito. ¿Y qué actué? Bajo lo que Dios me mandó a hacer. Porque si la semilla, o sea, yo no puedo sembrar una semilla de naranja y que me salga de manzana. No, si la semilla es la palabra de Dios, ¿qué voy a terminar haciendo? La voluntad de Dios. Pero como lo que a veces oímos no es la palabra de Dios, ¿qué terminamos haciendo? Otras cosas que Dios nos mandó a hacer. No nos mandó a hacer. Esa señora terminó. Pues no son justos ante Dios los que solamente oyeron la ley, sino los que la... ¿Cuál es el resultado? Que mire lo que pasó con esta mujer. Y donde quiera, uy, o sea que ese árbol fue grande. Pastor, yo no creo que uno sea como un árbol. Imagínate que es tan tremenda esa verdad espiritual, que un día, un sueño que tuvo Nabucodonosor, ¿y sabe cómo lo tipificó Dios? Uy, no han leído el libro de Daniel. Con un árbol tan grande que había crecido tanto, que era visto desde todos los lugares de la tierra, y que era tan grande que venían las aves, ¿a qué? A buscar sombra de él. Hablando del imperio babilónico. Sí, cierto, se ha olvidado. Y de verdad, o sea, como eso es una verdad, eso de ser un árbol es una verdad espiritual. Tanto que Dios lo tipificó en Nabucodonosor, en su imperio. Tanto que hasta todavía existe Babilonia hoy, ¿no? Y va a ser destruida y un día va a caer Babel, la madre de todas las rameras de la tierra, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra. En un día caerás. Y sí, en serio, yo crecí en ese evangelio terrorista. Uy, en serio, yo llegué a recomendar, veas el video, las 7 verdades de la iglesia. Uy, perdón, uy, no, eso no ayuda para nada. A mí Cristo no me mandó a pelear con nadie, sino a vivir en obediencia, a inspirar a la gente. Uy, a usted lo mandaron a pelear, uy, a mí no. A mí me mandaron a demostrar con mi vida que Jesús vive en mí. Por eso es más fácil hablar de Cristo que Cristo hable de uno. Por eso la gente vea, mire a Cristo, en vez de decir, míreme a mí. Más fácil decir, mire a Cristo, póngalo. No, míreme a mí que Cristo vive en mí. Es más fácil, venga, lo invito a la iglesia para que vaya allá y otro lo disipule. No, disipúlelo usted. Por eso la gente es más fácil invitar a alguien por ahí, a un amigo lejos, que invitar al marido. Que el marido sí lo conoce a uno como es. O sea, ese evangelio, hermano, donde no impactamos los de la casa. Aquí viene, donde quiera que él entraba, ya fuera en donde, aldeas, en pueblos o en los campos, ponían a los enfermos en las calles y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su capa, y todos los que la tocaban quedaban. Denle un aplauso al Señor. Lo que esa mujer hizo terminó convirtiéndose en un patrón. O sea, eso se volvió famoso. Y ya las personas, a través del acto de fe, de lo que Dios hizo en esa mujer, empezaron a tener fe. ¿Eso qué tiene que ver con usted? Pues que Dios anda buscando un hogar para restaurar, para que a través de ese suyo, muchos que andan emparolemados, viviendo maluco, vengan y busquen nido. Que Dios se anda buscando sanarlo a usted, para que más de una persona que está esclava de la medicina hoy pueda ver y decir, wow, Fabiola, que fue diagnosticada con diabetes, hoy no se toma una pasta, no se aplica insulina, para que alguien venga y le haga nido. Para que Dios, a través de su ministerio, a través de lo que Dios le entregó a usted, otro pueda venir y ¿qué?
hacer nido. ¿Por qué este es un ministerio de restauración? Le digo, ¿sabe por qué viene la gente a hacer nido acá? Ministro, gente que ha servido al Señor, que ha trabajado en la obra. Yo sé, porque acá tenemos sombrita, porque en esta casa hay restauración. Por eso, a mí no me parece raro que aquí hayan pastores, evangelistas, profetas. Aquí no me parece nada raro. ¿Por qué? Porque esta casa, la genética de esta casa es de restauración. Así de sencillo. Entonces, esta señora, su fe, que empieza siendo como pero no se quedó así, sino que se volvió ¿cómo es un árbol? Déjeme, acá entró la semilla, cayó acá, ¿y qué hizo eso? Raíces. Déjenme imaginar que las piernas son y déjenme imaginar, ay, pastor, es la ridiculez. Si no quiere, no se imagine. Pero déjeme a mí, que si me gusta imaginarme cosas. ¿Sí? Acá está el corazón, ¿sí o no? La semilla, ¿qué hizo? ¿Y qué hizo? Por ahí dice el apóstol Pablo, arraigados, fundamentados en Cristo. Entonces está arraigado. Y déjenme creer que el tronco es lo que sale por la boca, ¿listo? La declaración. Pero ¿cómo queda un árbol con tronco y sin? ¿Sabe qué son las ramas? Las acciones. Cuando usted a través de las ramas llega y toca. Y aparte de las ramas que son las acciones, le salen los frutos. El amor, el gozo, la paciencia. Es bonito eso. Primero fruto de arrepentimiento, primera cosecha. Hacer pues frutos dignos de luego segunda cosecha, el fruto del Espíritu. Y luego tercera cosecha, frutos de justicia. Eso lo prediqué yo antes, otro sermón. Oye, me acuerdo. Las 3 cosechas del fruto. Hermano, y llega un momento en que la gente le va a buscar a usted fruto. Y va a venir a buscarle a usted. Y van a hacer nido. ¿Sabe por qué? Porque a través de lo que Dios hizo en su vida, muchas personas son activadas. Yo honro al Señor porque Él me permite ser un hombre. Y cuando yo voy a congregación que yo vaya, al menos por primera vez cuento mi testimonio. Bueno, yo conocí al Señor y me aparté. Y mi mamá oraba por mí, mi hermana oraba por mí, y mi abuelita. Y empiezo a contar, porque ¿habrá alguna mamá aquí que tenga un hijo que no conoce al Señor y ande apartado? Yo me imagino que cuando yo me paro en un púlpito y cuento que yo llegaba enrumbado y que llegaba nada, y mi mamá llegaba e imponía las manos y decía, llegó el pastor de la iglesia. Yo me imagino que es una mamá que esté sentada, tiene que pegarle duro y decir, wow. Una hermana que esté orando por su hermano y que yo cuente, la hermana mía un día llegó de un campamento. El día que se fue, un viernes, llevaba toda la semana rumbeando, yo me había quedado dormido en la esquina. Me habían robado y le tocó ir por mí a mi hermanita que está acá. Déjame en la casa. Cuando volvió el lunes del campamento, se me sentó y me dijo, André, Dios lo vi en una visión predicando. Ya, estás así bien montadas en la locura, pues, en la bobada, hombre. ¿Te imaginas? Usted dice el viernes vayan por Andrés. Me llevaba el más loco, el más rumbero de toda la acuarela, Leder, era el que me daba consejo a mí. ¿En serio, hermano? ¿De verdad? Y mi hermana me dice, y el lunes vuelve y dice que yo voy a ser un predicador de jóvenes. Pero ven, sí verá que eso es como corrido. Hoy le presento a mi hermana y hoy le presento al predicador. Usted no me diga que no. Claro. Hoy le digo, a través de su vida Dios puede inspirar a alguien. Y cuando cuento el testimonio que me costaría estando cristiano, 1 año en disciplina, pagando de canazo. Pero cuento que bendigo a Dios por haberme permitido eso, porque conozco la restauración del Señor. Entonces, ¿para qué Dios va a hacer algo en usted? Para que alguien venga y le aterrice y le diga, uy, hermano, ¿cómo así? ¿En serio? Para que haya gente que se active en fe por usted. ¿Sí cree eso? Quiera el Señor que sí. Quiera el Señor que usted se active a ser un árbol, a pasar de una semillita, de ser una plantica, a hacer que a través de su vida muchos vengan a anidar, muchos vengan a buscar esa sombra. Amén. Dice, no podemos llegar a ser árboles sin un proceso correcto. Con una semilla correcta tendremos el fruto esperado.
una raíz profunda, nos dará no solo crecimiento, sino ser longevos, como hoy que se habla de la fe de Abraham. Hoy se habla de la fe de Abraham. Hoy todavía hay 3 religiones en el mundo que están basadas en la fe de un hombre. Un hombre que vivió hace 4000 años. Y hoy todavía se habla de eso. Qué arbolote, ¿no? Así que no me extraña que digan que hay árboles de 7000 años. Hay un hombre que la fe lleva 4000 años todavía inspirando a la gente. Den un aplauso al Señor. Incline ahí su rostro, vamos a orar.